¿Qué tal, amados santos, queridos amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta ocasión. Estamos saludándoles desde aquí, desde nuestra casa en Monterrey, Nuevo León, México. Es una bendición para nosotros poder, como siempre, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación a las almas perdidas y también a las almas necesitadas, a los que ya conocen al Señor, pero que están experimentando algún tipo de desaliento, pruebas, tribulaciones, como nosotros sabemos que es muy natural, porque mientras que estemos en este mundo, mientras que estemos en esta tierra, siempre habrá situaciones, habrá problemas que enfrentar. Estamos haciendo unas pruebas de audio, por lo regular nunca grabo así ambiental. Estoy haciendo unas pruebas porque todo se movió, prácticamente todo aquí se movió y no he podido conectar todos los aparatos para que tengamos una grabación directa del micrófono al dispositivo, y estamos haciendo una prueba ambiental. Sabemos que no se escucha igual, no es la misma calidad que con el micrófono y todo conectado como normalmente lo hacemos. Pero bueno, estamos muy contentos porque, como todos ustedes ya saben, este domingo estuvimos nosotros ministrando, tuvimos la oportunidad de ministrar en el estado de Nuevo León, aquí en el estado de Nuevo León, en México, ya en la reapertura de los templos. Ya oficialmente ya se llevó a cabo la reapertura de las iglesias con ciertas medidas, como ustedes lo saben, ciertas medidas de seguridad por la situación que se vive todavía, ya que aquí en Nuevo León se enfrenta una situación bastante difícil en cuanto a esta pandemia. El día de hoy ya también estábamos mirando que parece que ya iban 48 muertos en el estado de Nuevo León. Entonces todavía esto está pegando fuerte, pero bueno, la vida continúa. Tenemos que seguir adelante, y nosotros sabemos que la iglesia ha enfrentado a través de la historia muchas situaciones, y pudieron haber sido peores que esta situación que estamos enfrentando nosotros ahora mismo, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y nos podemos dar cuenta que cuando el apóstol Pablo, algo de lo que estoy escribiendo ahora, que el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, cuando le dice el apóstol a su hijo en la fe: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Y continúa después del punto diciendo: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea el nombre del Señor. Qué tremenda palabra. Si usted puede hacer un retroceso en la escritura, o poder revisar todo el panorama bajo el cual el apóstol escribe esta carta, es impresionante la serie de situaciones y acontecimientos, condiciones que el apóstol está enfrentando al escribir esta carta a Timoteo. Y muchos, cuando leemos esta parte de la escritura, no podemos imaginarnos en qué condición está el apóstol. Pero quiero decirte que al momento de que Pablo escribe esta carta a Timoteo, donde lo exhorta o lo aconseja a que avive el fuego del don de Dios que está en él,
El apóstol Pablo no está en una situación de comodidad, él está preso y él está a punto de ser asesinado por causa del evangelio, él está a punto de ser sacrificado. Bendito sea el nombre del Señor. Unos capítulos más adelante, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, refiriéndose a la orden del emperador romano Nerón, que ya había iniciado la persecución y el exterminio contra la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta palabra, no está en un lecho de rosas, él está en una situación muy, pero muy difícil. Su gente lo ha abandonado, ha tenido que enfrentar solo los juicios que se están llevando en su contra. Es una situación muy difícil, queridos amigos, amados santos en el Señor Jesucristo. Voy a estar haciendo una transmisión en los días que vienen. Vamos a tener un enlace con un ministerio de Colombia que nos invitaron para traer una reflexión de la palabra de Dios muy poderosa. Esto va a estar muy, pero muy poderoso. Realmente va a ser una bendición y vamos a estar dentro de un lema que los hermanos están manejando ellos allá en Colombia, que han titulado "No dejes apagar el fuego de Dios". Y yo voy a hablar acerca de esto, voy a hablar relativamente a ese tema impresionante, a ese tema que yo creo que va a tener una repercusión muy poderosa en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces yo he tomado esta escritura, estoy escribiendo, estoy haciendo algunas pruebas. Ahorita no estamos grabando con micrófono, esta es una prueba ambiental. No nos estamos escuchando como normalmente, no nos estamos escuchando como realmente siempre lo hacemos, ¿verdad? Un poco más profesional, con un micrófono, conectado a una mezcladora. Ahora no lo estamos haciendo así, solo es una prueba, pero es ambiental. Entonces, yo estoy haciendo este anuncio para que usted esté muy pendiente, porque creo que va a ser el próximo domingo 6, pero va a ser muy temprano, va a ser muy temprano. Creo que vamos a estar iniciando a las 5 de la mañana esta predicación del poder de Dios. Y yo les recomiendo que estén pendientes, porque vamos a sacar el afiche, vamos a hacer el anuncio a través de las redes sociales del día, la hora exacta y la fecha y el tema que me ha tocado compartir con los hermanos de Colombia para todo el mundo. Es un ministerio internacional que van a estar conectando personas de España, Francia, Japón, diferentes partes del mundo, de Bolivia, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, Cádiz, España, nuestro hermano Marcos Yubel Fernández de España, y así sucesivamente. Mucha gente va a estar conectada con nosotros ese día, así que usted no se lo puede perder. Yo les invito para que haga un esfuerzo y se conecte, porque esto, más que un congreso, va a ser un evento sobrenatural donde el Señor va a traer una revelación muy poderosa de su palabra. Amén. Incluso yo me atrevo a decirte que cada vez que tú has leído 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio, dice el apóstol Pablo, por la imposición de mis manos. Pero después del punto, el apóstol dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y ese es un misterio, porque el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo y de repente pareciera que se está refiriendo a Timoteo y a él mismo cuando dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y es muy difícil entender, sería imposible entender estos versículos sin tener todo el panorama, y el conocimiento de todos los eventos y los sucesos, los acontecimientos que el apóstol Pablo está viviendo en ese momento. Como les decía hace un rato,
Él está para ser sacrificado, asesinado por sus verdugos. Hay una orden de Nerón de exterminar la iglesia. Escuche bien, tal vez usted se está quejando de la pandemia y la iglesia está atravesando todo esto, pero no es la primera vez que la iglesia atraviesa situaciones así. En esta ocasión, el apóstol Pablo, el gran líder que había fundado la iglesia en Éfeso, que había fundado la iglesia en Asia, está para ser sacrificado. Se va a ir un gigante, gloria sea el nombre del Señor. Está a punto de morir un gigante. Imagínense usted cómo se siente el resto de la iglesia. El apóstol está para ser sacrificado en una cárcel y desde ahí él está escribiendo esta carta, y ese es el panorama, ese es el trasfondo, eso es lo que está detrás de bambalinas, lo que muchos no entienden o no saben al leer 2 Timoteo 1:7. Por otro lado, Pablo ha enfrentado varios juicios, y los ha enfrentado solo porque hay al parecer un abandono tanto de los ministros como de las iglesias hacia su persona, siendo que él había fundado estas iglesias. Él había fundado la iglesia de Éfeso y ahora la iglesia lo ha abandonado, y una serie de colaboradores que antes habían estado fielmente con él ahora lo han dejado solo, otros lo han traicionado, otros le han hecho mucho daño y a su ministerio apostólico, y de eso voy a estar hablando. Esto solamente es una pequeña introducción, es un anuncio, porque lo que yo tengo es muy profundo, porque voy a estar hablando acerca de que el fuego parece ser todo lo contrario al desaliento. El fuego parece ser todo lo contrario a la muerte espiritual. Tenemos una lucha, una batalla en contra del enemigo de nuestras almas, que en realidad es contra quien estamos peleando, porque el apóstol Pablo también en su carta a los Efesios dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Tenemos una lucha contra el mismo diablo, contra los demonios, y de eso voy a estar hablando, de que en realidad el apóstol Pablo, al referirse al fuego, y si lo tenemos que contextualizar de manera correcta, entonces el apóstol Pablo está hablando del fuego del don de Dios, como un antídoto a la muerte espiritual por causa del desaliento, por causa de los ataques, por causa de las divisiones, por causa de la persecución. Si usted piensa que es difícil, que estamos atravesando una pandemia como iglesia, piense usted lo difícil que fue para el apóstol Pablo enfrentar desde una prisión la orden de un emperador romano del exterminio de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero quiero decirte algo: la iglesia no se acaba, la iglesia sigue, porque hay una escritura, hay una palabra muy poderosa contra todo lo que el diablo pueda levantar contra la iglesia. Hay una palabra muy poderosa contra todo lo que el enemigo quiera llevar a cabo en contra de usted, en contra de mí, en contra del ministerio. Y esa palabra es la palabra que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y esto es parte, solo una pequeña parte de lo que yo voy a estar hablando, de lo que voy a estar introduciendo el domingo, al lema general de no dejemos apagar el fuego de Dios en nuestra vida, que vamos a estar aportando para el ministerio de nuestros hermanos allá en Colombia, del ministerio ICAP, de nuestros hermanos que nos han invitado para compartir. Y como les decía hace un momento, esto solamente es un anuncio, es una prueba, no estamos haciéndolo con micrófono, es ambiental, se escucha un poco de ruido, yo entiendo, no es la forma en la que yo transmito, siempre trato de hacerlo con la mayor calidad posible, pero en realidad lo que vamos a estar hablando son revelaciones muy poderosas, amén. Es un avance acerca de la misma palabra que usted conoce, pero es una
revelación nueva sobre esa misma palabra, amén, porque nosotros entendemos que toda revelación es progresiva, amén, esto es una realidad, porque ¿quién entendió la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Amén. Tenemos algunos saludos por aquí que nos han estado escribiendo, algunos hermanos que nos han enviado saludos y otros nos han escrito, dice amén, gloria a Dios, dice el hermano Alberto Silva. La pastora Selmi Quintal dice bendiciones, pastor. Amén, Selmi Quintal está viendo. Hay más personas ahí también. Nuestro hermano Atilano que dice amén, amén. Hermosa palabra. Hermano Atilano, esto solamente es una pequeña pizca de lo que vamos a estar compartiendo el domingo en ese altar de bendición con nuestros hermanos de Colombia, el ministerio ICAP de Colombia. Va a ser algo sobrenatural, impresionante. De verdad, vale la pena que usted ponga su despertador y se levante a las 5 de la mañana y se conecte con nosotros. Vamos a estar publicando el afiche con el día, la hora exacta y las diferentes páginas por donde usted va a poder conectarse. Yo le recomiendo que haga un esfuerzo y se conecte con nosotros. De verdad, esto va a ser impresionante. Esta palabra que yo tengo y que estoy recibiendo de parte del Señor, fresca del Espíritu Santo, de lo que en realidad se trata, 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, es algo muy profundo y les he dado solamente una pequeña parte del trasfondo y del panorama de lo que está detrás de bambalina de esta escritura, porque muchos no saben que Pablo escribe esto en una cárcel bajo una sentencia de muerte. Por eso en el capítulo 4, un poco más adelante, le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Había muchas cosas por las cuales Pablo podía estar desanimado. Por ejemplo, la iglesia estaba pasando por difíciles situaciones. Había al parecer un brote de apostasía terrible, un abandono por parte de los ministros y de la iglesia hacia su persona en los juicios que él estaba enfrentando para ser ya asesinado por sus verdugos. Prácticamente detractores de su ministerio. Habla de Himeneo, un hombre que le causó, del calderero, que le causó mucho daño a su trabajo y a su ministerio apostólico. Y entonces todo esto eran suficientes razones o motivos para que el apóstol estuviera desanimado. Sin embargo, desde ahí es que él escribe esta segunda carta a Timoteo y le aconseja que avive el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de sus propias manos. Y lo sorprendente está después del punto, porque continúa diciendo, porque no nos ha dado Dios un jarramanso que vacila cata, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al parecer Pablo aquí ya no está solamente aconsejando a Timoteo, su hijo en la fe, sino que ahora le está hablando a Timoteo y se está hablando a él mismo, porque no nos ha dado Dios, amén. Cuando digo que no nos ha dado, estoy hablando que no te ha dado a ti, ni me ha dado a mí un espíritu de cobardía. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Nos dice nuestro hermano Alberto Silva, saludo de parte de mi pastor Carlos Hernández. Claro que sí, hermano, muchas bendiciones para ustedes, les amamos bastante y agradecemos a Dios por sus vidas. Esto solamente es un anuncio, se hace un poco largo, es solamente un anuncio, pero yo les aconsejo que se mantengan conectados con nosotros, porque vamos a estar compartiendo esto con el altar, con el ministerio, amén, ICAP de Colombia. Tenemos la invitación para estar compartiendo con los hermanos de Colombia, pero este ministerio y lo que está llevando a cabo este ministerio tiene una repercusión en el mundo entero, amén. Estamos hablando de España, estamos hablando de Japón, estamos hablando de gran parte de Centro y Sudamérica, estamos hablando de Argentina, de Bolivia y muchas otras naciones del mundo. Me comentaba anoche el apóstol que incluso
Incluso hay gente que está participando desde, no solamente desde España, sino también, no recuerdo qué otras naciones, Alemania y otras naciones más han estado y van a seguir estando compartiendo a través de este ministerio, como ahora nosotros lo estamos haciendo desde México, o lo estaremos haciendo desde México representando nuestro país en este tremendo congreso, altar del fuego del Espíritu Santo. Esto realmente va a ser algo impresionante. Amén. Yo les aseguro que esta palabra que yo traigo de parte de Dios viene con una revelación muy fuerte. Amén. Toda revelación es progresiva. Amén. Y hay veces que hemos entendido ciertas cosas acerca de la palabra, pero aún no lo hemos llegado a comprender todo. Y entonces hoy, al decirte que traigo esta palabra con una nueva revelación o con un avance, a lo que yo me estoy refiriendo es precisamente a eso, a que toda revelación es progresiva. Que esta palabra por ejemplo, parte de esta revelación es que tal vez tú no sabías que Pablo escribió esta segunda carta desde la cárcel bajo una sentencia de muerte, no solamente sobre su persona como líder, como apóstol, como un líder importante de la iglesia, sino también que había una amenaza de exterminio total contra la iglesia existente en aquel momento. Estamos hablando de algo, de condiciones muy difíciles, por lo cual Pablo dice en el capítulo 4, en el versículo 6, él le aclara a Timoteo y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está hablando de que está a punto de ser asesinado injustamente, porque su único delito había sido solo predicar el santo evangelio que tú y yo conocemos. Y para ese momento el apóstol de los gentiles, escucha bien, el apóstol de los gentiles, el gran apóstol Pablo está sentenciado a muerte. Y sabemos que Nerón, el emperador romano, en ese momento había decretado ya oficialmente el exterminio de la iglesia cristiana, el exterminio de todos los cristianos. Entonces era un momento en el cual el futuro de la iglesia se veía incierto. El futuro de la iglesia era incierto, porque uno de los precursores más grandes del evangelio entre los gentiles estaba a punto de ser asesinado por sus enemigos. Y entonces no solamente era la situación del apóstol a nivel personal, sino la situación de la iglesia existente en aquel momento, que Pablo detalla que la iglesia está atravesando divisiones, está pasando por momentos difíciles, porque la iglesia de Éfeso, que había sido fundada por el apóstol, la cual también él había pastoreado, ahora esta iglesia le había dado la espalda en sus peores momentos. Voy a estar hablando sobre eso, que mucha gente se desalienta por situaciones, por problemas, porque está pasando situaciones difíciles, y usted va a aprender aquí cómo usted puede sobrevivir y sobreponerse a situaciones extremas. Amén, porque esto que estamos hablando ahora realmente son situaciones extremas, porque la iglesia que Pablo, con su trabajo, con el trabajo de sus manos, había levantado, había pastoreado con amor, ahora esa iglesia le había dado la espalda. Está en la cárcel, sentenciado a muerte. Sus propios hijos espirituales le han dado la espalda. Este es un mensaje apostólico, es un mensaje muy poderoso y sobrenatural. Amén. Y por eso dice el versículo 15, dice el apóstol Pablo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, si usted se da cuenta, tal pareciera que el apóstol está cometiendo una discreción al estar pasando las quejas, vamos a decirlo así, a su hijo en la fe, que no tenía la madurez espiritual de este monarca, de este gigante,
de la fe, como es el apóstol Pablo, pero debemos entender que estaba atravesando un momento muy difícil. Entonces él se descarga todas esas emociones de tristeza que le está pasando con su hijo en la fe, que en el cual hasta ese momento él está confiando. Por otro lado, había un surgimiento de apostasía, de apóstatas entre la iglesia del Señor, y por eso Pablo dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos personas, líderes importantes que antes habían sido grandes colaboradores del apóstol, ahora lo habían abandonado y habían dejado el evangelio para irse al mundo. Tal vez usted está viendo todo este tipo de cosas y usted piensa que es el único que lo ha vivido, que lo está viviendo, y que eso le da el derecho a deprimirse, a angustiarse, a retirarse, a dejarlo todo, pero sin embargo no es así. Por eso les digo, hay una revelación de esta palabra muy profunda, y yo voy a estar compartiendo ese día todo el trasfondo, lo que está detrás de bambalinas, lo que la gente ignora cuando está leyendo todo esto. Voy a hablar de la implicación, de la profundidad y de la dimensión de lo que está sucediendo mientras el apóstol Pablo está hablando con Timoteo, su hijo en la fe. Por otro lado, él sabe que ya se va, que su tiempo terminó, y a quien él le está confiando la dirección de la iglesia a partir de su muerte es un joven tímido, inexperto, y sin embargo todo eso forma parte de toda esta situación que bien parece ser un poco compleja y que sí puede causar desaliento en personas que no son lo suficientemente valientes para enfrentar este tipo de cosas y de situaciones. El apóstol Pablo habla de otros que lo habían dejado, habla de Demas que lo desamparó amando más a este mundo y lo había dejado yéndose para Tesalónica, y eran personas que antes habían sido colaboradores muy fieles con él y ahora lo habían abandonado. Esto solamente es una pequeña partecita de lo mucho que voy a estar tratando ese día y que usted tiene que escuchar. Usted necesita oír acerca de esto, porque voy a hablar acerca de no dejar apagar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Y como decíamos al principio, tal pareciera que ese fuego del don de Dios se refiere y parece ser todo lo contrario al desaliento. Por otro lado, el fuego al cual Pablo se refiere aquí en esta carta, en esta segunda carta a Timoteo, tal parece que también es todo lo contrario a la muerte espiritual. Cuando pierdes el fuego del Espíritu Santo, prácticamente tu vida espiritual se ha ido muriendo, si no es que ya se murió y se fue muriendo poco a poco hasta morir completamente. Por eso es muy importante que te conectes con nosotros este domingo, que vamos a estar compartiendo esta palabra muy poderosa para la sede en Colombia, pero que prácticamente va a estar enlazado gran parte del planeta. Vamos a tener gentes de Centro, Sudamérica, América Latina, de Japón, Europa, España, Alemania y otras naciones del mundo. Así que yo les invito para que esté pendiente, porque esto va a estar muy, pero muy poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde, soy su hermano y amigo evangelista Misael Blanco, como siempre, saludándoles con mucho cariño a todos y a cada uno de ustedes. Y antes de retirarme en este momento, yo quiero hacer una oración en el nombre del Señor por sus vidas. Padre, vengo delante de tu divina presencia, Señor, en este momento, para darte gracias porque tú eres el Rey de la gloria. Tu palabra dice, Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y esa es una realidad. Es verdad que hoy estamos atravesando momentos difíciles, una pandemia que como iglesia
lo estamos enfrentando con repercusiones muy fuertes, tanto en los cultos, en la liturgia, en la adoración, porque ha afectado todas y cada uno de estos aspectos de que como iglesia hemos tenido que pasar en este tiempo. Pero sin embargo, sabemos que la iglesia del pasado también enfrentó pandemias y también enfrentó situaciones como la que estaba sucediendo en ese momento con el apóstol Pablo ante el decreto de un emperador romano llamado Nerón, que había ordenado el exterminio de la iglesia existente. Y el mismo apóstol había enfrentado acusaciones solo abandonado por sus hermanos, por sus hijos en la fe. Tal vez tú estás pasando momentos difíciles, te han abandonado tus seres queridos, te ha abandonado tal vez un familiar, te ha abandonado tal vez un amigo, tal vez un hijo en la fe te ha traicionado, no sé cuántas cosas tú puedas estar viviendo en este momento, pero yo estoy aquí para decirte, toma fuerza en el Señor, no dejes apagar el fuego del don de Dios que está en tu vida, levántate, toma autoridad sobre ese problema en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque ante todas estas situaciones catastróficas y de desaliento que el apóstol Pablo estaba enfrentando, traiciones, ataques de sus detractores, el abandono de sus hijos en la fe, de los ministros, de las iglesias que lo habían dejado solo, él sin embargo desde esa prisión, desde esa celda de muerte, donde estaba ya bajo sentencia de ser sacrificado, asesinado por causa de este evangelio, él toma fuerzas en el Señor Jesucristo para darle un consejo a su hijo en la fe. Él toma fuerzas en el poder de Dios, diciéndole a Timoteo, aunque nadie estuvo conmigo, aunque Demas me desamparó, aunque el calderero me atacó, aunque me trajeron calamidades, luchas y pruebas, añadiéndole sufrimiento a mi sufrimiento, yo vengo a decirte que no te desanimes, que no te desalientes, que avives el fuego del don de Dios que está en tu vida. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te bendigo con esta palabra y en el nombre de Jesús te digo, levántate, levántate y toma fuerzas nuevas, aleluya, porque esto no termina, esto apenas comienza. Vamos por todo y contra todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes intimidar por la situación, no te dejes amedrentar por el problema, no importa la situación que estemos atravesando, como el apóstol Pablo dijo, aunque nadie estuvo conmigo, el Señor me fortaleció, el Señor estuvo a mi lado y Él me dio fuerza para salir adelante. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que nos gozamos y nuevamente reitero la invitación para el día domingo, donde voy a estar compartiendo para varias naciones directamente a la sede de Colombia, pero también va a estar conectado gran parte del planeta Tierra, Japón, Europa, Centro y Sudamérica, gran parte de América Latina, a través del ministerio ICAP de nuestros hermanos en Colombia. Así que no se lo pierda, yo voy a estar haciendo más anuncios, voy a estar compartiendo breves reseñas de lo que Dios nos ha dado para esta tremenda palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición en este congreso en línea que vamos a tener con los hermanos. Así que no lo olvide, soy su hermano y amigo evangelista Misael Blanco, como siempre, saludándoles con mucho cariño desde aquí, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. El Señor me los bendiga. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Amén.